bienvenidos, un placer saludarlos por aquí por mi canal para compartir y conversar sobre muchas cosas buenas que tenemos en el día de hoy. Gracias a todos los que se conectan, a los que envíen sus preguntas en el día de hoy, porque vamos a estar conversando sobre el mes de la salud masculina. El mes de noviembre es llamado el mes de la salud masculina. Vamos a estar conversando con @cirujano_online, que además me parece bien interesante porque nos va a contar que no solamente el urólogo ve a los hombres, también tiene un trabajo importante para atender y cuidar a las mujeres. Así que vamos a estar conociendo mucho de eso en la tarde de hoy. También vamos a estar conversando sobre lo que hay que hacer, lo que hay que saber, lo que tiene que saber el caballero cuando va al urólogo, todo lo que tiene que ver con la salud masculina, que va a depender de las edades. Así que vamos a estar conversando con el doctor Jonathan Orozco, que ya esperemos que dentro de pocos instantes se conecte para conversar con nosotros, y los invito a que a través de allí, de la bandejita de comentarios, puedan allí colocar sus preguntas. También hay un signito de interrogación, por ahí también pueden colocar sus preguntas para que el doctor Jonathan se conecte en el día de hoy y nos responda todas esas inquietudes. Les comento que el mes de noviembre es llamado el mes de la salud masculina porque se le dice Movember, y se hizo un movimiento desde principios de los 2000, se ha hecho todo un movimiento para poder hablar sobre lo que tiene que ver con la salud masculina, tomar conciencia en relación a la salud masculina. Ya tenemos por aquí al doctor, vamos a invitarlo para que se conecte con nosotros, porque que podamos conocer todo lo que tiene que ver con la salud masculina, y es alguna de las interrogantes que tengo para el doctor. Siempre se habla mucho en el caso de las mujeres, de los ginecólogos, del trabajo. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Zulber? Gusto saludarte, qué gusto estar contigo, conversando hoy. Gracias a ti por el tiempo. Sé que siempre estás muy ocupado con tus guardias y tus pacientes, pero necesitas un espacio para poder conversar, y además me agrada mucho que podemos conversar y hablar de muchos temas interesantes. Te decía, bueno, tenemos al doctor cirujano online, @cirujano online, el doctor Jonathan Orozco, que nos está acompañando, cirujano, urólogo, venezolano, maracucho pamaseña, que está en Talca, ¿correcto? Estás en Talca. Qué bueno. Así es. Y quería empezar, Jonathan, comentando que siempre en relación a las mujeres hablamos de, bueno, el ginecólogo, el ginecobstetra, el mastólogo, pero cuando se habla de los hombres, hablar del urólogo es como que no toques ese tema, no hablemos de eso. Eso es para los de tal edad en adelante. Cuéntanos un poco, porque incluso el urólogo también atiende mujeres. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Es así. Saludos ante todo, Zulber. Estoy muy contento, muy agradecido por tu invitación. Me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo y con todo también tu público. Y en efecto es así. Siempre en nuestra sociedad hay un poco quizás de temor, de machismo, un poco también de desconocimiento en relación a la salud masculina. Siempre es, digamos, aceptado y bien visto los cuidados que debe tener la mujer en relación al cuidado de sus mamas. Es muy popular el eslogan de tócate, y de todo la marea rosada, y de todas las cosas que a bien deben hacerse, por supuesto, las mujeres. Sin embargo, en algunas ocasiones es dejado un poco al lado esta salud masculina y el seguimiento apropiado que debe hacerse en función del mes en el que nos encontramos, de la salud masculina, de Movember. Entonces, pues, estamos en este conversatorio. Una de esas, podríamos decir, tabúes a la hora de hablar del tema de lo que hace un urólogo, es que se dice, no, eso es de cierta edad en adelante, no me toques ese tema, ese examen es muy invasivo. Y investigando un poco para conversar contigo, veo que hay muchos adelantos, que incluso con un simple examen de sangre pueden saber a ciertas edades cómo está su salud. Cuéntanos un poco, a partir de qué edad es recomendable que un hombre vaya al urólogo. A ver, fíjate lo siguiente. Según las guías internacionales, tanto europeas como americanas, la evaluación urológica debe empezar a partir de los 50 años. Sin embargo, existen condiciones que pueden predisponer o que deben hacer que el hombre consulte antes. Por darle un ejemplo, los hombres de raza negra,
los hombres que tengan familiares de primera línea, llámese papá, llámese hermanos con cáncer de próstata, deben iniciar antes, deben iniciar a los 45 años. Y si es que hay un antecedente doble de un familiar, de dos familiares de primera línea con cáncer de próstata, por ejemplo, hermano y papá, en ese caso debe empezarse aún antes, a partir de los 40 años. Sin embargo, estas son las guías internacionales europeas y americanas. Sabemos que en nuestra sociedad, en Latinoamérica, estamos todos mezclados, todos tenemos... un poquito de todos. Estamos un poco de todos, así que mi sugerencia es que la evaluación urológica empiece a partir de los 45 años. Por supuesto, si existe un antecedente de riesgo, como les mencioné, debe empezar antes. Y volviendo al origen del porqué de la palabra Movember, es interesante conocerla. Es interesante conocerla. Sabes que Movember, la palabra Movember es la fusión o la contracción de dos palabras, que es en inglés mustache, bigote, y November, noviembre. Así que en ese sentido, desde hace unos años para acá, se ha creado una ONG, una fundación conocida como Movember, cuyo origen fue en Australia, y en ese sentido se promueve la salud masculina y se recaudan fondos precisamente para tocar temas básicos, lo que es el cáncer de próstata, que es la segunda causa de cáncer en hombres en el mundo, el cáncer de testículo, que es también la segunda causa de cáncer en hombres entre los 18 y 39 años en el mundo. Qué importante eso que dices de la edad, ¿no? Porque se habla del cáncer de próstata mucho, pero del cáncer de testículo no es tan conocido, no lo nombran tanto. Sí, de hecho, no es tan conocido y por supuesto no tiene la frecuencia que tiene el cáncer de próstata, pero existe y de hecho se presenta en hombres jóvenes entre los 18 y 39 años, así que así como las mujeres deben tocarse, los hombres también debemos tocarnos nuestros testículos. Y dentro del Movember también se plantea lo que es la salud mental, la depresión, porque curiosamente cada 5 minutos en el mundo hay un suicidio masculino. Y además de ello también la inactividad física se plantea en esto, lo que es este movimiento del Movember, en vista de que es el cuarto factor de riesgo de muerte que tenemos los hombres, el sedentarismo. Así que plantea distintos escenarios y es por eso que se hace tan popular en este mes. Que me parece bien interesante porque todo lo que tiene que ver con la salud masculina, desde la salud mental, la salud física, todo lo que es su entorno. Y este año me gustó mucho leer lo que tiene que ver con el objetivo de Movember. Movember busca lograr una vida feliz, saludable y duradera para nuestros varones, porque como te comentaba, de pronto en relación a la mujer, el hombre le dice, bueno, tienes que hacerte la citología, estás pendiente, el hombre está pendiente de si la mujer se hizo su mamografía, pero en el caso de la mujer sabe muy poco o desconoce mucho los cuidados que tiene que tener un hombre en relación al cáncer de testículo. Tú decías de una edad muy jovencitos, a partir de los 18 años, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que buscar al momento de hacerse esa evaluación? ¿Hay un momento específico en el mes? ¿En cualquier momento pueden evaluarse y tocarse sus testículos para saber si hay algo que no está funcionando bien? Sí, correctamente. Finalmente todos debemos notar algún cambio en nuestro cuerpo. Es una condición, es una situación ya muy particular nuestra, que debemos ver si hay algo anormal, fuera de lo común. Y en ese sentido debemos explorar, por supuesto, nuestros genitales. Y ante alguna masa sospechosa, habitualmente indolora en el testículo, habitualmente es unilateral, una masa pétrea, indistintamente del tamaño, debe motivar una consulta. En algunas ocasiones hay casos que suponen de inicio un proceso inflamatorio, como es la orquitis, que es la inflamación del testículo, y que habitualmente está en relación a un proceso infeccioso urinario,
que toma el testículo. Sin embargo, hay un bajo porcentaje de estos pacientes que tienen orquitis y que ocultan también un cáncer de testículo. En ese sentido, ante un aumento de volumen, sea este doloroso o no, una masa palpable, pétrea, por supuesto, deben consultar. Y en ese sentido, el especialista en el área, evidentemente, es el urólogo, y seguramente dentro de la exploración física posteriormente se tendría que realizar un estudio de imagen como lo es el ultrasonido testicular, la ecografía testicular. Y en ese sentido se realiza el diagnóstico y por supuesto se establece una terapéutica rápida, porque curiosamente, el cáncer de próstata habitualmente suele ser un poco benévolo de entrada. Si este histológicamente no es, digamos, agresivo, da tiempo a que se puedan establecer distintos tipos de tratamientos, desde la cirugía, la radioterapia, distintas cosas. Sin embargo, el cáncer de testículo suele ser bastante agresivo, suele causar metástasis rápidamente y conllevar finalmente a la muerte. Así que es muy importante. Cualquier cosita, cualquier indicación que tengan ahí, que se sientan un poco extraño, correr al urólogo en relación a lo que tiene que ver con el cáncer de testículo, que además me parece bien importante decirlo porque en relación a los jóvenes también está ese tabú de que, mira, nosotros no hablamos de eso, las únicas que van al médico son las mujeres, nosotros claro, pero cada vez está cambiando, cada vez más está cambiando eso. Yo, disculpa que te interrumpa, pero cada vez recibo más pacientes acompañados de su señora, de su pareja, y eso está muy bien, eso está muy bien. Eso está muy bien. Hay una colega oncólogo que está conectado y me dice que no olvide también la quimioterapia. Sí, por supuesto, dentro del arsenal del cáncer de testículo o de próstata también está la quimioterapia. En relación a los niños, porque cuando los varoncitos están pequeños pueden presentar algún tipo de problema en sus testículos, algún tipo de infección urinaria, ¿eso lo ve el urólogo? ¿Está para allí para atender también en relación a los niños? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, el órgano de choque en los niños siempre es el pediatra, suele ser el pediatra o el médico general. Sin embargo, todo niño con una infección urinaria debe ser estudiada, porque puede hacernos pensar que existe una causa congénita, es decir, que haya nacido con alguna malformación que predisponga a esta infección urinaria, por dar un ejemplo. En ese caso, luego de ser evaluado por el pediatra, seguramente si es que existe recurrencia en la enfermedad, seguramente el pediatra va a consultar a un urólogo pediatra, que es distinto. En el caso nuestro, nosotros somos urólogos adultos. De adultos, claro. Y las patologías, las enfermedades, tienen causas distintas y, por supuesto, soluciones distintas. En este caso, los niños, como te dije, habitualmente las resoluciones son totalmente distintas. En algunas ocasiones es necesario esperar que el niño aumente de edad para ver si esta condición mejora o no, y si por el contrario es necesario establecer algún tipo de tratamiento que podría ser, por ejemplo, el quirúrgico. Por allí la doctora oncomédico dice, claro, porque los obligamos a los caballeros a ir a la consulta. Bueno, pero fíjate que... Pero se está logrando el objetivo, que es importante, así sea obligado, vámonos para el médico. Es así. Fíjate que muchas veces en la consulta hay hombres que cada vez asumimos más nuestra salud, tomamos el protagonismo como debe ser. Sin embargo, también hay hombres habitualmente ya cada vez mayores, los jóvenes cada vez nos hacemos más sensibles a esta situación. Sin embargo, en algunas ocasiones es prácticamente llevado el hombre por la camisa, por su pareja. Véngase, con la corbata. Increíblemente cuando uno pregunta y uno conversa con el paciente y le hace preguntas, quien responde es su señora. Qué cómico. Inclusive los antecedentes familiares, a veces le pregunto, caballero, ¿usted tiene antecedentes de cáncer en su familia, por ejemplo? Y entonces se queda como pensando y dice, claro que sí, tu papá, tu hermano. ¿Y has visto diferencia en los caballeros
zulianos, venezolanos que pudiste atender en Caracas, en Maracaibo, con lo que estás viendo con los caballeros aquí en Chile en relación a eso, a asistir a la consulta, a presentarse, a contar alguna cuestión de salud que esté presentándose? Mira, fíjate que a medida que pasa el tiempo veo que hay mayor aceptación y responsabilidad tanto acá como allá. Hay que partir por allí diciendo lo positivo. Por supuesto, existen algunas diferencias propias de nuestro gentilicio. Nosotros en Venezuela ocasionalmente solemos ser un poco más abiertos en este tema, sobre todo desde el punto de vista genital, sexual. De repente somos un poco más elocuentes, acá de repente algunas personas son un poco más reservadas. Sin embargo, yo siempre les digo a mis pacientes que siempre es importante establecer una adecuada empatía, una buena comunicación, y siempre les digo que la consulta urológica es como cuando tú vas a confesar. Y que sí, es un confesionario, y que el mejor amigo del hombre no es su amigo, no es su compadre, muchas veces, no es inclusive su esposa, no es el perro, tiene que ser su urólogo. Es urólogo, claro. Es urólogo, porque las cosas que a bien el hombre va y nos cuenta, para nosotros, por supuesto, es muy importante, y son muy íntimas, son cosas que no le comentan a su esposa o a sus amigos por el mismo hecho del machismo y de la aceptación social, y que a nosotros sí nos dicen, mira, me está sucediendo esto, me estoy fallando en esto, ¿qué puedo hacer? Distintas interrogantes. Y entonces te pregunto, ¿qué no debe dejar de decir el hombre o qué no debe dejar de preguntarle a su urólogo cuando va a tu consulta? Cuando llega un caballero a tu consulta, ¿qué es lo que tiene que decir y preguntarte? Y no se puede ir del consultorio sin preguntarte todo el ABC. ¿Qué no debe dejar de decir? No debe dejar de decirme la verdad. No debe dejar de decirme la verdad, porque puede mentirle a otra persona, pero no debe mentirle a su urólogo. Es decir, si es que, por ejemplo, existe, por darte un ejemplo, una uretritis, una secreción purulenta a través del pene, de repente a su pareja es algo que no le va a decir el porqué de la causa. Sin embargo, cuando va al urólogo, debe decir la verdad. Yo no tengo ningún interés personal en conocer los detalles ni en juzgarlo. Sencillamente quiero colaborarle, y en ese sentido debe plantear la realidad de las cosas. Otra cosa, es muy importante que el paciente tenga muy claro la cronología de la situación, de lo que le está sucediendo, desde cuándo, cómo inició, si ha notado cambios graduales. Hay algo bien particular que no tenemos los hombres en relación a las mujeres. Las mujeres suelen ser mucho más acuciosas con su cuerpo, con cómo funciona su cuerpo, los cambios que pueden darse. En cambio, nosotros los hombres a veces somos como un poco más dejados y llegamos a aceptar cosas que no son normales y las tomamos como normales. Por darte un ejemplo, es común, por efecto hormonal, por efecto de la testosterona, que se genere con el pasar de los años un crecimiento de la próstata. Y por consiguiente, a través de la próstata pasa la orina, desde la vejiga hasta el pene, y este crecimiento, aunque sea benigno, va a generar una coaptación, un paso poco dificultoso de la orina a través de la próstata, y esto gradualmente con los años, habitualmente después de los 50 años, puede generar síntomas, dificultad para la micción, para orinar, un chorro urinario más débil, goteo luego de orinar, ciertas cosas. He tenido pacientes de, suponte, 80 años, en donde tú le preguntas, y caballero, ¿cómo está orinando? Dice, bien, increíblemente bien. Y muchas veces yo, en el consultorio, a veces le pregunto, ¿usted tiene deseos de orinar? Sí. Bueno, si quiere aproveche y vaya al baño. Y los escucho orinar. Y escucho que orina gotas, orina terrible. 2 gotas. Y yo le digo, luego, ¿ya orinó? Y me dice, sí, ya. Le hago un rastreo ecográfico y veo que la vejiga está llena, es decir, no vació nada. En ese sentido, ahí demuestro el hecho que estos cambios suelen ser graduales y
el hombre asume como normal algo que no es normal. O cuando le preguntas de repente cuántas veces en la noche te levantas para orinar y tienes problemas para orinar y te dicen de entrada, no. Ok, ¿cuántas veces te levantas para orinar? 6 veces, 7 veces. No duerme. No duerme. Y entonces yo le digo, pero es que usted no me puede decir a mí que todo está muy bien cuando se levanta 6 veces en la noche para orinar. Entonces, eso es el llamado al hombre que sea un poco más acucioso de los cambios graduales que se dan en su vida. Mira qué interesante como pequeñas cositas van llenando ese vasito de agua, esa historia médica, donde de pronto dicen, es que eso no es nada, me parece 6 veces orinar y eso no es nada. Y cómo eso con tiempo ustedes los médicos pueden ayudar a mejorar la salud, que es algo que independientemente de la enfermedad que sea, siempre he escuchado que si se ataca a tiempo, si se tocan los primeros síntomas, hay mucho que ustedes pueden hacer. Es así, existen distintos mitos y realidades en urología. Un gran mito es que el urólogo solamente atiende hombres y no es así. Las mujeres tienen infecciones urinarias con mucho más frecuencia que los hombres, hasta que el hombre alcanza, por ejemplo, más de 60 años, en donde la estadística se iguala. Inclusive el hombre llega a superarla, pero todos los jóvenes pueden tener problemas testiculares infecciosos o varicocele, todo el mundo tiene cálculos urinarios, los hombres tienen problemas prostáticos, tanto hombres como mujeres pueden tener cáncer de riñón, de vejiga, distintas cosas. Así que hay que quitar la falsa creencia que el urólogo solamente es de los hombres, y en el caso particular de los hombres, si es que es por evaluación urológica, debe hacerse de manera anual, a partir, como te dije, a partir de los 50 años, y si existe una predisposición, como te comenté, debe iniciar antes con su chequeo, con su examen de sangre, el antígeno prostático, por supuesto el tacto rectal, caballero, sí, debe hacerse el tacto rectal. Que ese es el punto donde todos dicen, miran para los lados y no quieren hablar del tema. Exactamente, ¿no? A ver, muchas personas cuando llegan a la consulta, muchos hombres dicen, por ahí escuché que existe un examen de sangre que hace que no sea necesario. Yo le digo, sí es cierto, existe el antígeno prostático, que tiene una alta sensibilidad para detectar enfermedades benignas o malignas, pero no tiene una mayor especificidad. De tal manera que es importante correlacionar la parte, los paraclínicos del examen de laboratorio con el tacto rectal. Finalmente, lo frecuente es que el tumor prostático crezca hacia la periferia de la próstata. En ese sentido, por eso es que al realizar un tacto rectal, estamos tocando básicamente la parte posterior de la próstata y pudiéramos posiblemente detectar un cáncer prostático sin necesidad de llegar de entrada a estudios más profundos. Jonathan, ¿y cuánto dura ese examen? Es muy doloroso. Porque entonces, para romper esos mitos de que es porque en el caso de la mujer pasa con la mamografía. Muchas mujeres dicen, es que eso es doloroso, y eso son menos de 5 minutos, no duele y da mucha tranquilidad porque sabe uno que está sana. En el caso del examen del tacto rectal a los hombres, ¿es muy doloroso? ¿Tarda mucho tiempo? Mira, existen muchos chistes, muchas bromas al respecto. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que cuando uno recibe a un paciente, uno debe establecer una empatía, debe ser uno muy respetuoso, por supuesto, el proceso es rápido, son unos segundos. Es decir, el paciente, existen distintas formas de evaluar la próstata. En mi forma, particularmente me gusta hacerlo con el paciente de lado, con las rodillas llevadas hacia el tórax, hacia el pecho, por supuesto con una adecuada lubricación, explicándole previamente al paciente de qué se trata, para que él entienda la situación. Y mira, al lubricarte adecuadamente, al relajar un poco en lo posible al paciente, la introducción del dedo son unos pocos centímetros, habitualmente unos 3 o 4 centímetros, no mucho más. Esto va, por supuesto, en relación a qué
qué tanto es el volumen de la próstata, porque uno debe intentar palparla en su completa extensión. Y a medida, por supuesto, que uno tiene mayor pericia y sabe lo que está buscando, por supuesto, vas dirigidamente a buscar lo que puede estar fallando, lo que puede estar con algún problema, y rápidamente al ubicarlo te das cuenta si es una próstata con características benignas, que cuando uno las toca tiene la consistencia de la punta de la nariz. Uno toca la punta de la nariz y uno es una consistencia gomosa, fibroelástica, y uno dice, tiene una consistencia con unas características normales, no es sospechosa de malignidad. Por el contrario, si uno toca una próstata pétrea, con un nódulo, indurada, fija, que no es móvil, uno sabe que es un tacto sospechoso, pero eso es rápido, eso no durará unos segundos, unos 10 segundos quizás. Bueno, hay que ser bien macho entonces, bien valiente, para poderse hacer su examen y salir de ahí 3 segundos y hacen ese examen. Y además la tranquilidad de saber que están sanos, creo que es el mejor premio de hacerse ese examen. Y dejar el mito dejar el mito. Hay varias preguntas, Jonathan. Una tú lo nombrabas ahorita, los varicoceles. Estos varicoceles, y entramos a un tema que también hay varias preguntas en relación a la fertilidad. ¿Los varicoceles pueden producir infertilidad? La respuesta es sí. ¿Qué sucede en todos los casos? No. Es decir, tenemos 2 testículos y una persona puede tener atrófico, deteriorado, dañado, hipofuncional, con varicocele grado 4, un testículo, y mientras el otro esté correctamente, una persona conserva su fertilidad. Sin embargo, ciertamente una de las 2 de las complicaciones frecuentes, inclusive por las que debe ser operado una persona con varicocele, son que tenga dolor, que no mejore con el tratamiento médico. Y la otra es que este varicocele lo conlleve a infertilidad. Y para que sea infértil, por supuesto, debe estar afectados ambos testículos. Para que pueda presentarse la infertilidad. En los casos de infertilidad, ¿el urólogo trata a la pareja, trata solo al hombre? ¿Cómo se mantiene esa relación? Mira, el tema de infertilidad es un tema que debe manejarse en pareja. Es decir, según la OMS, una pareja es infértil cuando tiene relación sexual con regularidad, sin protección, y que por más de 1 año no se pueda generar la concepción. En ese sentido, esa es la definición de infertilidad. Si en pareja no te cuidas, tienes relaciones sexuales regulares, y si no puedes fecundar en más de 1 año, tú eres infértil. En ese sentido, tanto mujer como hombre debe evaluarse. Sucede que en nuestra sociedad habitualmente quien inicia la evaluación es la mujer. Y cuando muchas veces ya la mujer va, la revisan, le hacen evaluación hormonal, evaluación uterina, ovárica, y ocasionalmente cuando no consiguen nada es que la mujer prácticamente obliga al hombre a ir a su urólogo. Y dentro de la urología existen distintas ramas, distintas subespecialidades. Realmente cualquier urólogo puede evaluar un paciente con el tema de infertilidad. Sin embargo, dentro de la urología existe una rama que se llama la andrología, que se encarga de la evaluación hormonal, y es digamos, el urólogo especialista en infertilidad masculina. Así que bueno, hay que buscar al especialista, y me parece interesante lo que comentas, tiene que ser un tema de pareja para poderlo evaluar. Existen muchas preguntas aquí. Sí, por aquí preguntan que si no es mejor un eco rectal que hacerle el tacto en relación a lo que hablabas del cáncer de próstata. A ver, no se trata de que sea mejor, sencillamente ambos son un complemento. Cuando uno evalúa a un paciente, lo que tenemos a la mano, y es que es sumamente útil con una alta sensibilidad, es el tacto rectal. Por supuesto, eso de entrada va de la mano con el antígeno prostático, el examen de sangre de la próstata.
no puede tomarse como de rutina hacerle a todos los hombres en donde estamos pesquisando quizás un tacto rectal, hacerle un eco transrectal. Imagínate eso, que todos los hombres que vayan a la consulta urológica terminen con un eco rectal. Va a ser una situación no solamente incómoda, sino innecesaria. El eco prostático transrectal, según las guías europeas, realmente solamente debe hacerse cuando pensamos hacer una biopsia prostática ecoguiada. Esa es la indicación real. Existen otras relativas, por ejemplo, cuando queremos ver el volumen prostático, medirlo, qué tan grande es la próstata, o poder ver una imagen que pueda ser sospechosa de malignidad. Sin embargo, existen unos estudios mejores para ver la próstata, como lo es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que permite saber a ciencia cierta si es que esa próstata tiene un tumor, por ejemplo. Pero de forma reglada y habitual no debe hacerse en todos los pacientes un eco prostático transrectal. Es decir, si no es necesario, tampoco estar haciendo exámenes por hacer exámenes. No, para nada, pero es que imagínate si ya es un tema complicado de repente que un hombre vaya a la consulta urológica y permita que se les realice un tacto rectal. Imagínate que a todos los hombres, absolutamente a todos los hombres que vayan a la consulta, se le introduzca un transductor, tal cual como se hace en el tema de la mujer, pero en vez de la vagina, por supuesto, en el recto. Entonces, es una situación que más que incómoda es innecesaria. Es innecesaria. Hay otra pregunta. Sí. ¿Hay que hacer circuncisión a todos los niños? Mira, el término circuncisión es un término religioso. Un término religioso en donde los judíos, por temas de religión, realizan la exéresis, quitan el prepucio, por supuesto, del pene del niño al octavo día luego de su nacimiento. Pero es un tema religioso. El término médico que nosotros empleamos, por supuesto, para ese procedimiento es la fimosectomía, y es porque se supone que desde el punto de vista médico tú no quitas el prepucio porque quieres, sencillamente es cuando está enfermo, y es cuando existe una estrechez de esta piel que impide la retracción del prepucio, y esto puede conllevar a balanitis, inflamación, infección crónica del glande, de la punta del pene, y a su vez este proceso inflamatorio conllevar inclusive a cáncer de pene, o más aún, por ejemplo, dificultad para la micción, porque está totalmente cerrado el pene y en ese sentido no puede orinar el paciente. Y por supuesto es necesario hacer el procedimiento, una fimosectomía, porque este caballero tiene una fimosis. Pero en este caso es un tratamiento terapéutico, existe una enfermedad. La circuncisión, cuando es, como te comenté, sin enfermedades por un tema netamente religioso y no se aplica a todos los pacientes. Y en el caso de los niños, para que pasen a ese punto, tienen que entonces haber primero sido evaluados por su pediatra, luego de un urologo pediatra, y determinar si se hace o no se hace. Por supuesto, de hecho, en los niños, hay otra pregunta que es interesante que luego deberíamos comentar. ¿Es mejor RTU o prostatectomía abierta? Ok, en el caso de los niños en relación a la fimosis, a la estrechez del prepucio, siempre hay que dar un compás de espera a ver si esta piel digamos que en términos coloquiales se estira, es decir, pueda retraerse con mayor facilidad, y es cuando la madre lleva al niño a su pediatra y el pediatra le dice, debe retraer la piel del prepucio y por supuesto llevarla a su posición original, y eso se da un compás de espera de unos 4 años. Si pasado estos 4 años existe imposibilidad para la retracción del prepucio, por supuesto es un tema que a medida que el niño vaya creciendo, el pene va creciendo y la situación va a ser más complicada. En ese sentido tendría una clara indicación quirúrgica. Aquí vamos a ver otra pregunta por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre patología testicular de una hernia inguinal? Son totalmente distintas. La ingle, partiendo desde allí, tiene algo que se llama el conducto inguinal. El conducto, imagínate un
tubo, un conducto, que comunica el interior del abdomen con la bolsa escrotal. A través de ese conducto pasa lo que se conoce como el cordón espermático, en el caso del hombre, que son los conductos, las venas, las arterias, nervios, que, digamos, llegan hacia el testículo y le dan vida al testículo, digámoslo así. Cuando existe una hernia es que existe una especie de prolapso, existe un defecto en ese conducto herniario que puede generar aumento de volumen de la región inguinal, y cuando este progresa en el tiempo puede llegar inclusive hacia el testículo y causar dolor en la región inguinal y testicular. Pero el problema testicular es netamente testicular, una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Una persona puede tener una hernia inguinal y no tener un problema testicular, o puede tener un problema testicular y no tener una hernia. Ante cualquier duda, usted vaya para su médico para que el médico determine cuál de las dos cosas es la que usted tiene. Pero me gustaría, Jonathan, que estamos hablando, además de dejando de lado los mitos de la atención que puede dar un urólogo tanto a mujeres como a hombres. En el caso de las mujeres, me llega una pregunta por WhatsApp, no quieren escribirla en el chat en vivo, preguntándome si una mujer que constantemente tiene... va constantemente a hacer al baño, va a hacer pipí muchas veces, tiene infecciones, tiene que ir al urólogo porque le dicen, bueno, tómate esta pastillita y no se le quita. ¿El urólogo tiene que evaluarla? Claro que sí, claro que sí. Digamos, todo el tema urinario, porque recuerda que la urología maneja no solamente el tema genital, la esfera genital, sino la esfera urinaria, el tracto urinario. Y en ese sentido, cuando una persona, sobre todo si es una mujer, tiene problemas para orinar, tiene infecciones urinarias a repetición, tienen incontinencia urinaria, inclusive si tienen prolapso genital, deben ser evaluadas por el urólogo. Porque en el tema, por ejemplo, de la infección urinaria, puede ser algo muy sencillo de resolver, de repente cambiando hábitos de vida, diciéndole a la paciente que ingiera más agua, por ejemplo, que no aguantes las ganas de orinar en lo posible, que la ropa interior que utilice en lo posible sea de algodón, que haga un recambio frecuente de las toallas íntimas, que tenga un mejor aseo genital, que, por ejemplo, luego, antes de tener relación íntima, orine, y justamente luego de haber terminado la relación sexual, se asee y también orine, que disminuya, por ejemplo, la ingesta de café, el cigarrillo o toda aquella sustancia irritante, es decir, cantidad de sugerencias, y puede ser algo muy fácil de resolver o sencillamente convertirse en un dolor de cabeza tanto para la paciente como para su médico tratante. Más allá que hay que tener en cuenta que no todo problema urinario en una mujer o una cistitis, conocida como todo el mundo, las mujeres conocen, tengo una cistitis, no toda cistitis de origen infecciosa. De tal forma que es importante que sea evaluado, por supuesto, por un especialista en el área. Me parece bien interesante todo lo que comentas, Jonathan, porque cuando compartí en las redes que iba a conversar contigo hoy y hacía el llamado a que todos los caballeros se conectaron, me decían varias personas, mujeres, bueno, yo no lo voy a ver porque es que eso es para los hombres, y yo les decía, no, también las mujeres tenemos que saber todo lo que hace el urólogo, no solamente para llevar a nuestros caballeros, sino para nuestra propia salud. Por aquí preguntan, ¿funciona el arándano en las patologías urinarias? Eso lo he escuchado mucho, que si el juguito de arándano o de cranberry, como dicen en Estados Unidos, ayuda a las patologías urinarias, las pastillitas o el jugo. Sí, absolutamente sí. Absolutamente sí. Está demostrado científicamente que el cranberry, que el arándano, al ser ingerido, por supuesto, todo lo que tú consumas, finalmente se convierte en orina. Al llegar al riñón se filtra la sangre y finalmente se produce orina. Esta orina, al ser depositada en la vejiga, el arándano permite generar una película, digámoslo de esa forma, una capa protectora en la parte interna de la vejiga, en la mucosa, que dificulta que los gérmenes que entran desde la uretra, desde el exterior, puedan adherirse fácilmente en esta mucosa. Y en ese sentido, es una de las opciones para aquellas personas que tienen infecciones urinarias a repetición.
porque ¿Y cuál hay es la algo mejor muy forma? curioso. ¿Y cuál es la mejor forma de consumirlo? No, pues, lo mejor es la fruta natural, sería lo ideal. Pero de hecho lo venden en cápsulas. Tú vas, por ejemplo, acá en Chile, tenemos la fortuna que tú vas a alguna farmacia y consigues el arándano en comprimidos. También los venden como en jugos y las dos opciones son válidas. Pero hay algo muy importante que considerar en este tema de la infección urinaria que es algo muy frecuente, sobre todo en las mujeres. Y es que lo más curiosamente, y quiero que se me escuche bien lo que voy a decir, curiosamente lo más importante de tratar a una mujer que tenga una infección urinaria no es tratarla únicamente en el momento que tiene la infección, sino luego que sale de la infección. Porque sucede que esta mucosa, esta parte interna de la vejiga, si uno la ve desde adentro, si uno hace una cistoscopía, una cámara que entra a la vejiga, uno logra ver la vejiga enrojecida, inflamada. Así que un tratamiento de 7 días con antibiótico, sí, puede mejorar los síntomas, sí, puede erradicar la infección, pero existe una predisposición inflamatoria en la vejiga que puede hacer que en poco tiempo recaigas. Y en ese sentido, es muy importante, si una mujer tiene una infección, o un hombre tiene una infección urinaria a repetición, llámese a repetición 3 o más en un año, es importante que sea tratado en esa interfase entre una infección a la otra, ir alargándola cada vez más y regenerando lo que es la mucosa, el urotelio de la vejiga, para que precisamente estos episodios vayan cediendo. Mira qué importante todo lo que comentas y que además en el caso de estas infecciones urinarias, si se está en pareja, se tratan a los dos, ¿correcto? Tanto al hombre como a la Mira, mujer. no. ¿No A es ver, así? no. Una cosa son las enfermedades de transmisión sexual que pueden causar, por ejemplo, en la mujer flujo vaginal y en algunas ocasiones, cuando es una enfermedad de transmisión sexual, debe ser, sí, por supuesto, tratada a la pareja. Y esta enfermedad de transmisión sexual vaginal, por cercanía, puede infectar la orina. Pero otra cosa y otra causa muy distinta son las infecciones urinarias comunes, que no necesariamente tiene relación con la actividad sexual. Es decir, no necesariamente es una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, pasa con frecuencia mujeres que tienen actividad sexual y posteriormente desarrollan infecciones urinarias. Y es allí en donde empieza el problema para su pareja. Porque empieza el tema que seguramente tú estás con otra, seguramente quién sabe qué estás haciendo, y de repente el hombre no está haciendo nada. Es decir, muchas veces no se toman, como te dije, las precauciones de vaciar la vejiga antes de tener relación sexual, de vaciarla luego, inmediatamente luego de culminarla o de asearse, de lavarse. Muchas veces el efecto traumático que genera la actividad sexual, el coito, inflama el orificio, la uretra y genera síntomas, y muchas veces son esas pacientes que dicen, bueno, yo sí, luego al día siguiente tenía ardor al orinar, pero tomaba mucha agua y luego se me quitó solo. Entonces tú dices, en efecto era una infección urinaria se va a curar solamente con tomar agua. Entonces, son distintas cosas. Hicieron una pregunta hace un rato que me gustaría contestarla. Goncalves Carolina, tengo entendido que preguntó que qué era mejor, realizar una RTU o una prostatectomía abierta. Ok, sí. Una RTU son las siglas de lo que es una resección transuretral. Es decir, un procedimiento en donde se introduce un equipo a través de la próstata endoscópicamente, permite ver la próstata desde adentro y digamos que cuando ella está muy recrecida y cierra el conducto urinario por donde pasa la orina, lo que hace es una especie de raspado para abrir ese camino, ese túnel, para que el caballero pueda orinar mejor, y además de eso se toman muestras para biopsia. Esa no es una cirugía abierta, la recuperación suele ser muy rápida, por supuesto, al no ser una cirugía abierta. La prostatectomía abierta, la cirugía abierta de la próstata,
es básicamente abrir, llegar al sitio en donde se encuentra la próstata y o quitarla completa o sencillamente quitar, imagínate una mandarina, cuando tú abres como le dicen acá, la cáscara y abres y luego quitas los gajos. Es como para que el factor obstructivo se quite y sencillamente, por supuesto, puede tener una evolución un poco más lenta. Sin embargo, las indicaciones son distintas. En el caso de la RTU se utiliza para próstatas más pequeñas y la cirugía abierta para próstatas más grandes. Bien, bien interesante todo lo que comentas, Jonathan. Recuerden que incluso lo pueden seguir a través de su cuenta que está por allí colocada, @cirujano_online, donde tú haces como muchos mensajitos interesantes para llamar la atención, ¿no? A todos los caballeros, a todos los pacientes, que incluso colocan imágenes bien hasta divertidas, pero para llamar la atención. Y me parece bien interesante. ¿Vas a continuar por esa línea a través de tus redes sociales, dando mensajes, dando información? Claro, porque sabes que finalmente, como dicen por allí, lo que no emociona, no vende. Y en ese sentido, cuando tú quieres llevar un mensaje, sencillamente tiene que ser un mensaje atractivo, de tal digerible, para que las personas puedan, para que tu mensaje pueda llegar, que es la idea. En uno de los posts, sí, coloqué una joven una con chica poca muy ropa, bien exuberante. proporcionada, sí. Exactamente, entonces estoy seguro que más de uno la vio y luego se interesó en leer. Y luego que leo, pues yo comento el tema de cáncer de próstata y cantidad de cosas. Entonces, pues, es captar a quien ve el mensaje. Que es bien interesante. Por aquí hay otra pregunta que dice, cuando la próstata está endurecida, ¿recomienda cirugía total? A ver, una próstata endurecida es un tacto sospechoso para cáncer. Que hace La Carolina próstata. Goncalves en relación a la próstata. A ver, te escuchamos. ¿Aló? Ahora sí ¿Sí? volviste. Ok, Ahora sí, regresamos. ahora sí. Decías entonces en Ok. relación a la próstata endurecida. Claro, una próstata endurecida es una próstata sospechosa de malignidad. Y en ese sentido, antes de tomar una decisión terapéutica, primero hay que confirmar el diagnóstico. Es decir, hay que hacer una biopsia de próstata. Luego de que se hace el diagnóstico de cáncer de próstata, ahora hay que ver la extensión de la enfermedad. Saber si el cáncer está limitado únicamente a la próstata o existe metástasis local o a distancia, que pudiera ser a los huesos, puede ser al hígado, puede ser a los pulmones, a distintos órganos. Lo cierto es que en grandes rasgos, claro, este es un tema mucho más profundo, pero a grandes Claro. rasgos, el cáncer de próstata que se opera es el cáncer localizado. El cáncer de próstata metastásico tiene otros tratamientos habitualmente, que pueden ir desde hormonoterapia, quimioterapia, por ejemplo. Pero cuando está localizado es porque es susceptible a cirugía, porque tiene una indicación quirúrgica, una indicación curativa. Entonces, básicamente eso. La recomendación, ir a su médico para que salga de duda. Claro, claro. Arrancamos esta conversación, Jonathan, @cirujano_online, hablando de este Movember. Y no quiero que nos despidamos sin que tú le des un mensaje a todos esos caballeros y a todas esas damas que están viendo el en vivo y van a ver también la grabación de esta entrevista. ¿Qué mensajes les dan con respecto al tema de la salud masculina? Recomendación es que, digamos que tomemos participación directa de nuestra propia salud, en el sentido que debemos evaluarnos, debemos interesarnos por saber si estamos sanos, por velar por nuestra integridad física, y en pareja la mujer debe, digamos, incentivar
a que su esposo, su pareja, acuda a la consulta, busquen la información pertinente, no se dejen llevar únicamente por lo que sale en las redes sociales o en internet, que muchas veces son informaciones erróneas o incompletas. Que visiten a su médico de confianza y, por supuesto, que ante una duda vayan al especialista pertinente. Ante la duda, mejor ir al especialista que a Google, porque Google les llena la cabeza de ideas que de pronto no es lo que es. Por supuesto. Mira, y te digo algo, en esta situación de pandemia en la que nos encontramos, en donde es muy popular las teleconsultas y este tipo de cosas, sí. Yo, de hecho, en uno de los posts me puse a la orden si es que alguien necesita una consulta, y de hecho no tengo ningún interés de que me paguen, no, para nada. Sencillamente es entender que estamos en una situación distinta, complicada, en donde de repente el acceso a la salud en consultas de repente no es tan sencillo. Sin embargo, siempre dejo claro que una evaluación presencial es básica. Es decir, esto puede orientarnos mucho, puede ayudar mucho, pero nunca va a sustituir un adecuado examen físico, un interrogatorio, digamos, más cercano. Por allí te preguntan, Jonathan, tus redes sociales para estar pendiente de todas esas cosas que comentas y que das tanta información. Claro, @cirujano_online. Básicamente esta es la red que utilizo. No utilizo otra plataforma y pues mi correo electrónico, que es dr.jonathanorozco@gmail.com. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos tantas cosas, por darnos esta clase en el día de hoy, donde dejamos de lado muchos mitos. Además, bien interesante conocer todo el trabajo que se hace y que nos puede ayudar para nuestra salud en los urólogos. En este Movember, entonces, este mensaje para los hombres, a cuidarse y a hacerse protagonistas de su salud. Muchísimas gracias, Jonathan. Así es. Y nada, lo que está de moda en este mes es dejarse crecer el bigote, solo que a mí no me crece mucho. pero digamos, esa es la forma de promover el mes de la salud masculina. Así y agradecido a ti, a la invitación, siempre a la orden, siempre la intención es llevar digamos que transmitir el poco o mucha información que uno pueda tener o uno pueda haber recopilado, digamos que para que las barreras de desconocimiento cada vez sean menores y que este tema deje de ser un mito y se convierta en una realidad. Muchísimas gracias al doctor Jonathan Orozco, @cirujano_online, por habernos acompañado en el día de hoy, para recordarnos lo importante que es cuidar nuestra salud. Caballeros, hacerse protagonistas, y damas, a jalarlo por el brazo y llevarlos para el médico para que hagan caso, porque tienen que cuidarse mucho. Muchas gracias, Jonathan, cuídate mucho. Los espero en una próxima, un placer, los espero en una próxima ocasión, y recuerden siempre, sonríe, que es gratis. Cuídense mucho. Chao.